Bueno, comenzamos. ¿Cómo sigue Luquilla? ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué viendo? Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está Alberto? ¿Qué saben de Alberto? Hoy hablé con él y dice que no ha podido viajar, que está difícil por lo de la pandemia. Bien, muy bien. Bueno, pobre. Hay que apoyarlo. Dale, comenzamos. Bueno, vamos a hablar del trauma por mí sí. cervical, diagnóstico, manejo inicial. Vamos a recordar, como siempre, la columna cervical, tenemos 7 vértebras, muchas estructuras anatómicas, discos, ligamentos, también no hay que olvidar que están las vísceras, esófago, tráquea. Esto es importante porque en el trauma cervical muchos de los pacientes que fallecen son debido a lesiones viscerales, ¿sí? Lesiones en tráquea, en vasos, en el esófago también. Entonces, esta charla más que todo está enfocada en la parte osteoarticular, a lesiones de lo que son vértebras y ligamentos. Para hablar de columna cervical tenemos que diferenciar entre una columna cervical alta y una columna cervical baja. La alta viene dada por lo que es la parte inferior del cráneo con sus cóndilos occipitales, el atlas y el axis. Esa es la columna cervical alta y todas sus relaciones con los ligamentos. Es la parte de la columna que más movilidad tiene, ¿sí? Tiene un diámetro amplio también, por eso muchas de estas lesiones pueden que no generen una lesión grave, y si es una lesión grave, muchos no sobreviven. Está más que todo su estabilidad por un complejo de ligamentos que vienen dados por ligamento alar, ligamento transverso, los ligamentos apicales, más los ligamentos nucleares, todos los ligamentos que más o menos uno conoce en anatomía. Luego está la columna cervical baja o columna subaxial, que viene de C3 a C7. Algunas veces podemos incluir T1 también, ¿sí? Y bueno, toda su relación anatómica, que ocurre una arteria vertebral, entre las apófisis transversas. A este nivel, el canal del diámetro medular es un poco más estrecho, y eso también hace que las lesiones que se produzcan en este nivel pueden generar más lesiones neurológicas de la columna cervical alta. Bueno, como definición, el trauma cervical es todo aquel que se da en una base por encima de las clavículas y por debajo de los cóndilos occipitales. En la epidemiología del trauma cervical en Estados Unidos dicen que, bueno, que se dan 50.000 casos de lesión de spinal cord injury, de lesión espinal en todo el año, y se habla de que la mitad de las lesiones que se dan en la columna son en la columna cervical. El predominio es en la raza, en el sexo masculino. La vértebra que más se lesiona es la vértebra C5, y eso por la misma anatomía. Es un segmento móvil entre dos estructuras fijas, que es el cráneo, y una columna torácica que por las mismas costillas se hace rígida. No quiere decir que no se mueva, pero al tener las costillas es un 200% más rígida que el resto de la columna como tal. La mitad de estos traumas, o casi un poco más de la mitad, el 54.1%, pueden tener déficit neurológico. Es más frecuente en la parte social y las de tipo B, que más adelante explicamos algo de la clasificación, que es otro tema, también son las más frecuentes. Entre estos, el accidente de tránsito en los pacientes más jóvenes y la caída por fractura en la gente más grande son los más frecuentes. Los objetivos de esta charla más que todo es que tengamos en cuenta que una deformidad en la columna cervical después de un trauma o la presencia de dolor o si detectamos inestabilidad pueden estar alertándonos a que pueda haber un posible daño neurológico. Lo importante de esto es que hagamos siempre un examen a conciencia, un examen de la parte cervical, tanto físico como también los datos clínicos que tomemos sean importantes, y evaluar bien las imágenes diagnósticas. Hablando del examen físico, no debe ser extenso, pero sí estructurado y consignar los datos importantes. Y la historia clínica también, no importa, no tiene que ser la más extensa del mundo,
pero siempre tener en cuenta que si es posible averiguar el mecanismo del trauma y el tiempo de evolución, eso va a ser gran ayuda para determinar el pronóstico y el manejo que podamos instalar en estos pacientes. Entonces, ¿qué es la estabilidad? Primero definamos qué es la estabilidad en la columna. Es la capacidad de esta de mantenerse, ¿sí?, y cumplir su función sin que esto genere dolor o un déficit neurológico. Y como lo escribí acá, bajo cargas o movimientos anatómicos y funcionales. La inestabilidad, bueno, es todo lo contrario. Y tener siempre este concepto en mente, que si tenemos inestabilidad, sobre todo, hablamos de columna, estamos hablando de columna. Si tenemos inestabilidad, esto muy posiblemente sea igual a una lesión neurológica o una potencial lesión neurológica, ¿sí? Después de eso haremos, bueno, y clasificaremos lesiones esqueléticas, lesiones neurológicas, lesiones asociadas y no asociadas. Bueno, la historia clínica parece redundante, pero es muy importante y hay que tener en cuenta la edad, ¿sí? El tipo de edad nos habla de qué tipo de trauma o lesión podemos esperar, la actividad que realizaba ese paciente para así determinar qué estudios necesitamos, la hora y mecanismo del trauma para determinar si es urgente o no urgente, el déficit neurológico previo para poder clasificarlo después en nuestro ACI score, el estado de conciencia del paciente, que está alerta orientado, es un paciente que nos va no solo a colaborar en la parte de la historia clínica, sino que también ya nos predispone a que podemos ir un poco más despacio y evitar o obviar algunos paraclínicos. Bueno, el alcohol y la droga, eso estaba ligado con el estado de conciencia de los pacientes, algo que a veces no le prestan atención, pero bueno, el trauma siempre lo preguntamos, o creo yo que lo hacemos, es el estado del acompañante. Si uno de los acompañantes murió en un accidente de estos, obviamente es un trauma de alta energía. Mecanismos peligrosos de trauma. Esto lo definieron los canadienses en un estudio que se llama las Canadian Rules, y es para determinar cuándo nosotros tenemos prioridad para una tomografía o radiografía en el caso de que el centro no lo tenga, para realizar imágenes sí o sí a un paciente. Y son caídas de más de 1 metro, trauma o carga axial sobre la columna cervical, accidentes vehiculares, donde vayan a más de 100 km/h o tengan volcamiento, expulsión del vehículo, accidentes en bicicleta o cuatriciclo, o colisión con un bus o camión. Si nosotros tenemos en nuestra historia clínica un paciente que tiene esto, debemos pensar en una tomografía. Y si no está disponible en ese momento, sí o sí este paciente se debe ir con una radiografía de columna cervical, frente y perfil y la transoral. Vayamos al examen físico. Tenemos nuestro paciente. Si está consciente y alerta, es lo mejor de todo, porque nos puede ir colaborando, nos puede ir hablando en qué región tiene dolor, dónde no, si puede tener alguna radiculopatía, puede expresar ese momento. Le hacemos la historia clínica, si está consciente y alerta, lo inspeccionamos, palpamos zonas de dolor, espinosas, y hacemos un movimiento delicado de rotación lateral hacia un lado y hacia el otro. Si ese paciente completa más de 45 grados, podemos ir pensando en que posiblemente no necesita una tomografía. Si en algún punto antes de los 45 grados presenta dolor, detenemos el examen físico y damos inmediatamente inmovilizado este paciente a tomografía y tomamos nuevas imágenes. Bueno, en el examen neurológico siempre consignar la parte motora y sensitiva. Entonces ahí yo ponía esta imagen donde era ASIA y radiografía. Eso es, tengo paciente, le doy el cuello, al rotarlo hacia la izquierda no completa 45 grados, empiezo a hacer el ASIA y lo paso a imágenes, ¿sí? Este es un cuadro que salió en uno de los artículos que estaba revisando acá, donde nos permite una evaluación rápida cuando a veces no tenemos mucho tiempo, y sobre todo me pareció más interesante la parte de la sensación, ¿sí? Evalúa C2, tocas la parte del occipicio, occipucio, C3, el cartílago tiroides, C4, la escotadura external, C5 por debajo de la clavícula, esa es la parte de la sensibilidad. Y bueno, C6 y C7 están en la mano, que son el pulgar, dedo medio y el dedo pequeño. Y después lo que nos viene enseñando siempre, todo lo que hemos visto en la clase pasada, es el ecografía, también se puede aplicar acá en cuanto al examen físico. Este es muy importante conocerlo, ¿sí? A veces ya está en la guardia, a veces está en la computadora, y es importante saberlo manejar, es el ACI score, ¿sí? En la parte derecha, el responsable que llena ese momento y consigna los datos. Si nosotros tenemos un paciente, trauma cervical, detectamos que hay así sea un pequeño signo neurológico, empezamos a llenar esto, que nos puede servir como pronóstico y como pauta de tratamiento. De un lado se evalúa de los dos lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho del cuerpo. Tenés una puntuación para lo que es la parte motora y la parte sensitiva. La parte sensitiva tiene 2 ítems, que uno es el tacto fino y dolor, y
fino y el otro el dolor, ¿sí? El dolor lo evalúan con el pinchazo. Más abajo lo discriminas por segmentos, todos con una puntuación, y eso después vas a ver cuál es tu nivel neurológico, que es el último nivel que vos evaluás donde no hay ningún déficit. Pero asimismo queda consignado los niveles que siguen, los más caudales, qué tipo de déficit tiene. Y eso te ayuda para después, más adelante, evaluar si el paciente mejoró o no mejoró de la lesión neurológica que ya tenía, ¿sí? Algunas me hicieron una pregunta de por qué usar el ASIA y no el Frankel. No sé si se acuerdan que el Frankel es uno también que va de A, B, C, D y E, siendo normal, y A es total déficit neurológico en ese segmento. Y bueno, lo que pasa es que el Frankel es un poco más subjetivo. El ASIA o lo haces con números. Entonces, aunque quede la lesión neurológica en el mismo segmento, pues ya puedes decir que antes tenía 52 y ahora tiene 63. Aunque no superó el umbral, no bajó el segmento donde estaba haciendo como lesión, pero mejoró su puntuación y es mucho más preciso. Bueno, después de eso también evaluamos siempre lesiones en la piel, el dolor, el tono simpático del paciente y siempre bueno, evaluamos la escala de Glasgow. Lesiones en piel, siempre tener en cuenta las quemaduras, que nos va a alterar un poco la parte de lo que es el manejo inicial en cuanto a la inmovilización. Entonces, esto es lo que hablábamos anteriormente. Las canales de Rule, que eran las reglas para nosotros determinar si el paciente iba a necesitar o no una imagen diagnóstica. Hay otro análogo a esto que se llama el Nexus, ¿sí? Criterios del Nexus, y es parecido, ¿sí? En realidad no es necesario aprenderse los dos, porque tengamos en cuenta lo que hablamos ahorita, mecanismo peligroso de trauma. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Ese paciente que cumpla uno de esos criterios es pensar enseguida en la tomografía. Ya está estandarizado que en todos los artículos de revisión sale como la tomografía como el gol estándar del trauma cervical. Bueno, cuando tenemos al paciente, pedimos nuestra tomografía, lo ideal es que tenga desde T1 hasta el occipicio para poder evaluarlo. Como recomendación, si el paciente no se le ve T7 ni T1, pedirle la tomografía, ¿sí? Y bueno, en este siempre lo que nos han enseñado, vemos las relaciones, que las curvas sean armónicas, los espacios, ¿sí? Ahora no recuerdo las distancias, pero los espacios son muy importantes, sobre todo en la columna cervical alta, donde un aumento de este espacio nos puede indicar un hematoma retrofaringeo, una posible lesión de lo que es el atlas, una fractura de atlas o una
Es diferente, bueno, no sé, man. ¿Se puede hablar por acá? ¿Se escucha? Sí. Hola. Sabes más que yo de esto. ¿Te la arregló tu hijo, Julio? Sí. ¿Poder repetirle el intro, Julio, la filmina esa 1? Que a mí mi compu estaba reiniciándose. Empezamos de nuevo rapidito, no pasa Porque nada. si no, no voy a entender un culo, ¿viste? Sí, sí. Gracias. Dale. Suárez, Juan. Juan. Suárez está Dígame, ahí. profesor. Profesor, Vos estás como anfitrión. ¿Me puedes poner como anfitrión a mí, por favor? ¿cómo hago eso? ¿Dónde está mi nombre? Donde dice participantes, ahí te puede decir more o más, depende del idioma. Le das ahí y ahí dice hacer coanfitrión. Y si está en inglés, dice make co-host. Dame un segundo. Está tomando un té. No dice eso, weón. Vos apareces ahí como anfitrión de la reunión. Ah, marica. Es que la Está- es el otro. ¿Estás en dos computadores o qué? ¿O en un celular y en un compu? A ver, en el celular y computador, weón. Bueno, alguno de los dos es el host. O retírate de uno y deja el otro, no sé. Ah, ¿y cómo hago eso, weón? No, toca abrir otra reunión. ¿Otra reunión? Supongo, weón, porque yo no puedo cambiar eso. Espera, entonces espérate y me salgo de la reunión. Y yo, Fíjate, Suárez, si no hay ahí algunas opciones. ¿cómo hiciste, Julito? ¿Listo? Julito, ¿Sí? ¿cómo hiciste, weón? Ahí vi que ya puedes ser hospedador. No, me salí y entré con mi cuenta. Perfecto. Bueno, ¿Va a empezar de nuevo más rápido, Julio? sí, sí. Ah, bueno. Porque hay unas preguntas ahí que aparecen. Bueno, contestala, para eso es. Mientras abro acá la presentación. Estoy en otra computadora, por eso.
Ya voy. Está abriendo la presentación. Dame. Qué saboteo esto. ¿Respondieron las preguntas o se desapareció eso? Ah, ahí está. Bueno. ¿Todavía hay gente para salir la charla o ya? ¿Quién es Mayo Clinic? ¿Quién va a ser? ¿Suárez? El graciosón del grupo, el alegre. Ah, ¿dónde quieres que empecemos, Marino? ¿De nuevo desde cero? Sí, por favor, que ahí vi algo de anatomía y me perdí todo. Sí, pero tampoco es la anatomía más extensa. Lo No, que no, hagamos pero son los... así ya que estamos la vemos toda la charla entera. Bueno, igual te hago como énfasis en lo más importante y ya, porque si no, no devoramos Dale, mucho. no hay problema. Muchas gracias. Espérate. ¿Listo? ¿Pueden ver ahí? ¿Se ve? Ahí sí, ahí se ve. Sí, bueno. Ahí estoy esperando. Listo. Bueno, Marino, ¿estás ahí? ¿Llenando? Dale Lo que nomás. hablaba de la columna cervical en la anatomía es que debemos tener en cuenta que hay una columna cervical alta y una columna cervical baja. Que la columna cervical alta está formada por los cóndilos occipitales, el atlas y el axis, ¿sí? Porque manejan una mecánica diferente al resto de columnas, siendo en sí también que son vértebras hasta una anatomía diferente. La columna cervical, y bueno, que he hecho inicialmente que estas están enfocadas en el trauma cervical, en la parte osteoligamentaria, porque muchos de los traumas cervicales también que tienen lesiones vasculares o viscerales, muchos, bueno, fallecen a causa de estas lesiones y son de otro tema, son de otro tipo de manejo, ya cirugía vascular, y bueno, por las lesiones que puede haber en esofágea o en alguna de las arterias, yugular, carótida, la misma arteria vertebral. Entonces, habla de que la columna cervical alta es parte de la columna donde están los cóndilos, C1, C2, es la parte más móvil
y está regulada por ese complejo osteoligamentario entre C1 y C2, lo que le permite gran movilidad y a la vez bastante estabilidad. Es una parte con un diámetro más ancho, por eso las lesiones acá causan menos déficit neurológico si el paciente sobrevive. Y la columna cervical baja viene comprendida entre C3 y C7. Comparten las vértebras mucha parte de la anatomía normal, con un cuerpo anterior, dos masas laterales y la parte del complejo ligamentario posterior, todos comparten lo mismo. Un diámetro más pequeño y por tanto las lesiones a este nivel pueden causar más lesiones. Lo que hablamos de la definición del trauma cervical, desde las clavículas hacia arriba hasta la base del cráneo, la epidemiología, más de la mitad de los traumas de la columna son en la columna cervical y en Estados Unidos se pueden ver hasta 50.000 lesiones de la médula espinal por año por traumas en la columna cervical. Más predominante el sexo masculino, la vértebra afectada es C5, lesiones de tipo B, más en la columna subaxial que en la columna alta. Trauma de tránsito y caída de propia altura son las más frecuentes. Tener una buena historia clínica detallada del inicio y mecanismo de trauma, un examen físico estructurado, tener en cuenta ahorita los conceptos que te muestro: deformidad, dolor, inestabilidad, daño neurológico, todos están asociados desde un inicio. Entonces, estabilidad, la capacidad de la columna de mantener su forma o cumplir su función sin dolor ni déficit neurológico. Tener en cuenta que cuando en una columna vemos inestabilidad es un potencial daño neurológico. Entonces, una buena historia clínica que tenga la edad del paciente, hora, mecanismo del trauma, actividad que realizaba y el estado de conciencia son las cosas más importantes. Mecanismos peligrosos de trauma. Esto sí toca verlos todos uno por uno. Caída de más de 1 metro, trauma o carga axial sobre la columna cervical, accidente vehicular a más de 100 km por hora o que tenga volcamiento, expulsión del vehículo, accidente en bicicleta o cuatriciclo y colisión con un bus o un camión, ya que equivale a un trauma, a una colisión contra una pared. Examen físico siempre. Lo más importante de esto, para no volver a redundar, es la rotación que tiene la cabeza en 45 grados hacia lado y lado. Si no lo completa y hay dolor, paramos el examen físico y sospechamos que hay una lesión neurológica, vamos a tomografía. Siempre evaluar la parte motora y sensitiva con el ASA si se viene detectando algún déficit neurológico y apoyarte en las imágenes. Evaluación rápida, que habíamos dicho ahorita, eso lo pueden después consultar. El ASIA muy importante, ¿por qué esta escala y no otras? ¿O por qué principalmente esta y después las otras? Porque lo puedes hacer cuantitativamente y con valores puedes determinar si hay mejoría, aunque no mejore el segmento de la lesión, ¿sí? Entonces, también hay que evaluar las lesiones en la piel cuando hay quemaduras o abrasiones para sospechar que hay lesiones más graves del paciente que tiene un trauma cervical. Lo que hablábamos, creo que habíamos quedado en estas diapositivas más o menos, eran que habían en la caja 1 los criterios de Nexus y en la caja 2 las Canadian Rules, que son lo que habíamos visto anteriormente, mecanismos peligrosos de trauma para definir cuándo un paciente necesita o no, o si deberíamos indicarle o no una imagen diagnóstica de más o requerirla sí o sí. ¿Sí? Si no tenemos tomografía, sí o sí es el radiográfico, y si tenemos tomografía, sí o sí irá a la parte tomográfica. Entonces, en las radiografías de perfil habíamos dicho curvas armoniosas, respetando las relaciones articulares, que tiene que ser una buena radiografía de perfil que vaya desde la base del cráneo hasta T1, ¿sí? Mirando estas relaciones. Cuando hay un aumento del espacio retrofaríngeo, esto puede ser indicativo de un hematoma, y hematoma es sinónimo también de una posible lesión del atlas o de C2. La radiografía de frente también nos ayuda a evaluar las relaciones articulares, la diastasia entre las espinosas, ¿sí? Tejidos blandos también. La radiografía transoral, aquí evaluamos lo que es la odontoides, su relación con las masas laterales del atlas y esta relación que hay entre la masa lateral del axis y la masa del atlas, que no se ve, que no se da a un lado. La simetría en estos dos espacios, el que hay entre la odontoides y las masas del atlas. Tomografía es el estándar de oro. Si tenemos tomografía, todo paciente con trauma cervical deberá una tomografía. En ella se puede visualizar todas las lesiones, tanto óseas, y si vemos alguna relación anatómica alterada, sospechar lesiones ligamentarias. Entonces, cada vez que tenemos un trauma cervical, lo principal que tenemos que tener en cuenta es inmovilizamos la columna con collar cervical rígido,
y hacemos tomografía. Eso es como lo fundamental que se ve de esta charla. Después de ahí derivan todos los algoritmos diagnósticos y de tratamiento. Entonces, todo ya estudiado, ya con estudios, eso es lo que se ha logrado como tener que tiene mayor evidencia, son esas dos cosas. Que la inmovilización inicial es lo más importante y que la tomografía es el gol estándar de esto. Entonces, la resonancia nos permite evaluar el estado del disco, los tejidos blandos, el cordón medular, la estructura ligamentaria, los edemas. La estructura del disco es muy importante porque hay lesiones que si requieren reducción o requieren movilizarse y hay un disco alterado, eso nos va a hablar de que tenemos que ir primero por un abordaje anterior y resolver el problema que tenga un disco, ya que movilizar esa columna con un disco lesionado lo que puede adicionar es una lesión neurológica más grande. Y bueno, están las lesiones que antes llamaban SIWORA, la sigla lo que significa es Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality, que eran radiografías totalmente normales con un paciente con alteración neurológica. Ya ahora con la resonancia disminuyó la tasa porque ahora sabes que con la resonancia ves la lesión que de verdad estaba. Bueno, esta es una diapositiva que hemos visto en una charla pasada, creo que la tengan en cuenta. La fractura tipo 2 de odontoides es de las más frecuentes en los traumas de columna cervical en los ancianos. La mayoría de baja energía y esta fractura es la más frecuente en ellos. También voy a hablarlo más adelante, que muchas veces el manejo es inmovilizar la columna, pero la idea es sospechar. Cada vez que hay un paciente mayor de 65, 75 años con un trauma de baja energía, debo sospechar que puede haber una fractura de odontoides tipo 2. Bueno, estos son esquemas que pueden ayudarte a la toma de decisiones, no necesariamente tienen que ser rígidos, pero lo que te dice es que si tienes un paciente que ingresa por alguna lesión de mecanismo peligroso y está inconsciente, debe pasar directamente a tomógrafo. O un paciente que tiene una lesión de un trauma por alta energía, directamente a tomógrafo. Todo para evaluar tomografías de columna cervical. Bueno, las imágenes, esto es también un medio resumen de lo que eran el Nexus, que el Nexus, diferente del canadiense Rules, lo que te dice es cuándo podrías obviar las imágenes diagnósticas. Entonces, el Nexus te habla del paciente que no está inconsciente, no tiene un mecanismo peligroso, no tiene lesión neurológica, no es necesario que le haga una radiografía, ¿sí? Sin embargo, esto no excluye que haya una lesión que más adelante se pueda manifestar. La tomografía, siempre, si tengo tomografía, pido tomografía en un trauma cervical y me lo habla toda la literatura a nivel internacional. Porque con ella puedo descartar muchas cosas. Sobre todo si el paciente está inconsciente, está indicado. Si es un mecanismo peligroso, está indicado. Y si tengo lesión neurológica, también está indicada. Pensar en una angioTAC o una angioresonancia cuando los pacientes tienen síntomas vertebrovacilares también. Si tengo dudas, pido la resonancia o también la tomografía. Esto es lo que hablábamos del SIWORA, ¿sí? Lesiones que se producen y que no veíamos antes, ahora se ve más. Y por eso creo que ha disminuido también la tasa de SIWORA. Pero eso es tema para otra charla. Las lesiones. Bueno, como les decía, tenemos que dividir las lesiones de la columna cervical alta y lesiones de la columna cervical baja, ¿sí? Cada vez que veamos una lesión que está inestable, esta puede tener lesión neurológica, debe ser inmovilizada y tratada por el especialista de columna. Entonces, si uno no lo sabe, no lo diagnostica. Así que vamos a mencionar las más frecuentes y creo que la mayoría de las lesiones que pueden haber. Lesiones en la parte cervical alta tenemos luxaciones atlanto-occipitales, ¿sí? Para sospecharlas deberíamos conocer estas relaciones también, lo que es entre la odontoides y el axis y la base del cráneo. Hay una medida, me parece que es la regla de los 12 milímetros hacia arriba y 12 hacia atrás. Si tiene más de eso, es posiblemente que haya una lesión de esos ligamentos y la columna se encuentre inestable, por lo que puede haber lesión neurológica. Y bueno, en estos casos podemos sospechar una luxación atlanto-occipital. Hay varios tipos, creo que hay tres tipos, una más predominante en cada mecanismo de trauma y en los niños también una dirección. Pero bueno, ese no es el fin de esta charla, pero saber que está la luxación atlanto-occipital y que la mayoría son fatales y se da por rotación e hiperflexión
o hiperextensión y distracción. Muchas de estas, si no hay una inestabilidad en una lesión neurológica que haga que sea urgente el tratamiento quirúrgico, se inmovilizan. Collar cervical rígido, que bueno, no es que te restrinja todos los movimientos en un 100%, pero por lo menos restringe la flexoextensión hasta un 60%. Las fracturas del cóndilo occipital las clasificas con lo que el trabajo de Anderson y Montesano, que te dice si es fractura del cóndilo occipital solo, fractura más abulsión o una fractura que se extiende hasta el cráneo. Esos son los 3 tipos de lesión que tienen esta del cóndilo occipital. Ya lo hablamos de sospecharlo cuando hay hematoma artrofaringio y se puede manejar con un halo de tracción, que es dentro de las inmovilizaciones externas, lo que es collar cervical y los dispositivos ortésicos. El halo de tracción también es el gol estándar dentro de las inmovilizaciones externas. Bueno, fracturas del atlas, tenemos, son el 10% de las lesiones. Jefferson la clasifica en 4 tipos. La mayoría de estas lesiones, como el atlas es un anillo grande, y lo que hace es que se fractura, muchas causan lesión neurológica, ¿sí? Las que causan la lesión neurológica es cuando fragmentos del atlas invaden el canal. Así que si tienes una lesión del atlas, no te asustas, inmovilizas y le realizas el examen físico, ¿sí? Tratamiento collar rígido, como le he dicho, y bueno, también se puede dar de tracción para cuando puede tener un compromiso neurológico. Lesiones ligamentarias atlantoaxiales, ¿sí? Se dan por lesiones en rotación y flexión. Muchos de estos mecanismos de la columna cervical alta y también de la baja son los del accidente de tránsito, que el paciente sale disparado por no tener el cinturón de seguridad, su cabeza choca directo contra el parabrisas y le causa flexión, y bueno, si hay rotación pueden causar este tipo de lesiones también. Soluzaciones, lesiones del ligamento transverso, todo esto está sujeto a lo que hablamos de inestabilidad. Si es inestable una lesión de estas, es urgente y debe ser tratada inmediatamente por el grupo de columna. Si no está inestable, puede esperar, pero debemos inmovilizar siempre con algún inmovilizador externo, o collar cervical tipo Filadelfia si lo tenemos, o como les mencioné anteriormente, el gol estándar, y se puede y se sabe, el halo de tracción. Tenemos fracturas del axis también, que son el 20% de las fracturas de la columna cervical. La tipo 2 es la que se da acá, a este nivel, ¿sí? A nivel de la base. Hay subtipos de la tipo 2 también, pero para que tengan en cuenta esto y que para diagnosticarla pues es necesaria la radiografía de frente transoral en el momento de como manejo inicial. Pues pudiendo después la tomografía, obviamente la vamos a diagnosticar. Hay una fractura especial que es la de Hackman, que es la del ahorcado, que se produce acá a este nivel, entre los pedículos de C2, ¿sí? Se llama fractura del ahorcado, pero no quiere decir que porque tengas esta fractura es más grave que las demás. En realidad, muchas de las fracturas del ahorcado pueden ser tratadas de manera incruenta. Todo depende de lo que hemos dicho anteriormente. Ya se vuelve caso de la inestabilidad o no. Si es una lesión estable del ahorcado, le puedes poner un collar cervical rígido y que eso puede ser parte del tratamiento. Bueno, las fracturas subaxiales de C3 a C7, ¿sí? La más frecuente es la de C5. Se encuentran muchas lesiones, desde las fracturas del cuerpo vertebral hasta las subluxaciones y luxaciones mono o bifacetarias. Tienen el mayor porcentaje de lesión neurológica, por lo que hablamos de la anatomía. A ese nivel es mucho más estrecho el canal medular, ¿sí? Siempre el manejo inicial es un collar cervical rígido. Y bueno, siempre evaluar el complejo ligamentario posterior y que podemos tener fracturas a cualquier nivel de la parte ósea, tanto de las masas laterales como de la espinosa. Desde la misma faceta también puede estar fracturada. Ya esto lo hemos visto, pero vamos a hacer un repaso de lo que es la clasificación de lesiones subaxiales para lo que es, sobre todo, la columna cervical baja. Es muy útil, es muy sencilla. Ya habías visto la lesión de la columna toracolumbar. Esta se asemeja mucho. Cuando las tipo A son de compresión, eso da para otra charla, pero ten en cuenta que las tipo A son de compresión. Hay de tipo A0 a tipo A4, aumentando el nivel de lesión. Las tipo B, que son por distracción. Y hay una lesión del
la banda de tensión, que puede ser anterior o posterior, y asimismo la clasificas. Y las tipo C, que son las que tienen un movimiento traslacional, que son por mecanismos de muy alta energía. Adicionalmente, la AO le coloca modificadores evaluando las facetas, si hay lesión en la faceta, el estado neurológico del paciente, si el trauma fue bilateral, y también estados clínicos del paciente, si tiene enfermedades reumatológicas o no, como la espondilitis anquilosante, que nos ayuda a cambiar el manejo, y si no las tiene. Bueno, entonces, vuelve a la salud, la inestabilidad. Siempre que veamos una radiografía, evaluar si esta tiene subluxación de las facetas que se ve en la región posterior de la columna cervical. Si tiene más del 50% de desplazamiento, es una columna que se encuentra inestable. Si tiene más de 10 milímetros de desplazamiento también, una faceta sobre la otra también te habla de inestabilidad. La traslación sagital de más de 3.5 milímetros de un cuerpo vertebral sobre el otro también te habla de inestabilidad. Y también hay unos ángulos, ¿sí? Hay un delta de más de 15 grados, que es la diferencia entre dos ángulos. Ya se los muestro ahora con un dibujo, me parece que acá es está mejor explicado. Este de acá arriba, a la izquierda, es el ángulo monosegmentario entre vértebra y vértebra. Hay uno para cada segmento, pero lo que sí te dice es que no debe superar más de 11 grados, porque eso ya te habla de una inestabilidad franca. Lo que quiere decir, como hablamos al principio, de inestabilidad, potencial daño neurológico, inmovilizo, y eso sí hace urgente el tratamiento. Entonces, el tratamiento, no olviden que siempre debe ser multidisciplinario, que siempre entra con la secuencia de la TLS. Hablo poco, pero conciso sobre lo que es la terapia con corticoides, ya les explico. Siempre el cuidado cervical rígido es la norma, tiene evidencia, es lo que de verdad sirve. El halo de tracción es el gol estándar dentro de lo que son los movilizadores externos, y el manejo quirúrgico posterior si se presenta inestabilidad. Entonces, el tratamiento prehospitalario nos habla de que el inmovilizar a ese paciente, una vez que lo detecta el servicio paramédico, eso tiene evidencia de que mejora el pronóstico de estos pacientes. ¿Cómo debe estar inmovilizado? Debe tener un cuidado cervical rígido, una bolsa en la cabeza, una cinta para colocar sobre la frente. Esa es la mejor forma de movilizar la columna cervical. Y tiene grados de evidencia que, bueno, lo pueden consultar en este estudio, puede ser, que tengo ahí de referencia. Y bueno, unos hablan, como hacen muchas clasificaciones ahora, operable, no operable, reconstruible, no construible. Es decir, si el paciente es evaluable o no evaluable. Si lo puedo evaluar, lo reviso, hago la historia clínica, hago el examen físico. Si no es evaluable, muchos de los algoritmos lo que recomiendan es que este paciente vaya directamente a la tomografía. Lo taquean, como dicen ahora. Bueno, tracciones esqueléticas se pueden usar también para inmovilizar la columna cervical. Para tratar lo que son luxaciones, subluxaciones, lesiones altas. El halo puede ser o un tratamiento parcial o definitivo de estas lesiones. Eso da para otra charla que les puedo explicar más adelante. A ver. Las ortesis. El collar Filadelfia es una de ellas. El collar cervical blando no se debe usar en el trauma cervical. Lo coloco acá porque lo que hace es más como una parte de kinesiología. Le recuerda al paciente qué movimiento debe limitar y le ayuda a descansar los músculos de la columna cervical. Pero el collar cervical no está indicado, el collar cervical blando no está indicado en el trauma cervical. Y bueno, las ortesis cervicotorácicas, la SOMI, que es Externo-Occipital Mandibular Immobilization, muy buena, controla mejor los movimientos que el collar cervical de Filadelfia. Es más incómodo, pero aún así no controla totalmente los movimientos. Siempre, casi ninguna de esas inmovilizaciones, ninguna de estas controla la rotación. Solamente el halo de tracción controla la rotación. Bueno, esto es lo que hablamos del halo de rotación. Te puede ayudar en cuanto a un manejo urgente, puede ser parte del tratamiento definitivo. Te ayuda también a tratar algunas lesiones de la columna cervical baja, si son fracturas no contiguas. Y es relativamente barato. Los tratamientos pueden ir de 6 a 4 meses. Hay contraindicaciones. Esto va para otra charla, pero bueno, son pacientes más que todo con un déficit en la calidad ósea, como se ve acá. Y los obesos mórbidos porque las partes blandas no permiten el control adecuado
de los rangos de movimiento. La retracción sigue siendo el mejor método de inmovilización, tiene evidencia también. El cuello cervical solo bloquea la flexoextensión y la ortesis lo que le ha hecho, aunque restringen mucho el movimiento, más que el cuello Filadelfia, no controlan la rotación. Sobre todo, esta pérdida del control de los movimientos se da en los cambios de postura, de supino a prono, de estar sentado a estar de pie. Ahí es cuando pierde su ventaja las inmovilizaciones. El manejo con corticoides, sobre todo la metilprednisolona. Les explico rápidamente lo que pasa con los corticoides. Ya lo habíamos visto en algunas charlas con el doctor Aníbal Saroto, pero bueno, la verdad es que teóricamente funciona, los estudios teóricos funcionan, pero en la práctica no se ha visto en realidad que haya una disminución en la mortalidad. Lo que sí se ha comprobado es aumento en la morbilidad. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal por el uso de la dosis de corticoides. Aquí está la dosis cuando es un tratamiento de 24 horas, un bolo de 30 miligramos por kilogramo durante 15 minutos y luego infusión continua de 5.4 miligramos por kilogramo hora. Pero más que todo lo seguimos usando es por el problema legal que hay. Cuando no se usa, hay artículos que lo avalan teóricamente, entonces puedes tener en contra toda esa cantidad de bibliografía que en la práctica aún no se ha comprobado. Y bueno, si lo vas a usar, el tratamiento, como está indicado, es menos de 3 horas y como máximo 8 horas para su uso. Después de eso no tiene ninguna validez ese tratamiento. Y el resumen de eso es más comorbilidades, no mortalidad y sobre todo sangrado intestinal. Esto lo aclaro porque había antes algunos trabajos que decían que lo que hacía la metilprednisolona era aumentar la mortalidad. Comprobaron que no aumenta la mortalidad, pero sí las comorbilidades como el sangrado gástrico. Entonces, tener en cuenta, después de toda esta charla, esta es la penúltima diapositiva, en que tengo que pensar que cuando tengo un trauma cervical, estadifico a mi paciente en un grupo etario, miro el contexto en el que ocurrió ese trauma, trato de tener la mejor consignación de cómo ocurrió el trauma, de ese mecanismo de trauma, si miro los antecedentes de si tiene alguna lesión previa, y bueno, ya me daré cuenta de si está o no está en un estado de conciencia adecuado para poderlo examinar, y en base a eso tomo decisiones. Si lo estabilizo inmediatamente, si tengo que ir a tomografía directamente o no, y si puedo realizar un examen físico o no, o hacer la tomografía, qué imágenes diagnósticas voy a pedir. Esto para lo que es el trauma inicial porque después sigue todo el proceso. Bueno, como mensaje final, el trauma cervical es de alta frecuencia. Sospechar siempre que haya una lesión espinal cuando tengamos algún criterio de inestabilidad. Los pacientes inconscientes deben ir directamente a un TAC cráneo-cervical. La tomografía es el estándar de oro demostrado. Si tengo radiografía lo hago, pero también debo tener una tomografía. Inmovilizo todo trauma cervical con un collar rígido, no con un collar blando. Y la metilprednisolona solo está indicada hasta más de 3 horas y hasta 8 horas, pero está discutido. Úsenlo para evitar problemas médico-legales, pero no es la panacea. Y el collar cervical y la de tracción son de gran utilidad y bastante económicos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?